Bienvenidos a una nueva emisión de Visitantes de la Historia. Mi nombre es Juan Rosadilla, me acompaña Francisco Charulo. Hola, ¿cómo están? Y como podrán observar en el título del video, hoy vamos a hablar de Gilgamesh y su epopeya, el poema de Gilgamesh. Sí, la épica de Gilgamesh, o la narrativa de las andanzas heroicas de Gilgamesh, es el texto narrativo más antiguo del que tengamos registro. Son 12 tablillas que se recuperaron de la biblioteca de Asurbanipal, que datan de alrededor de el año 3000 a.C. Algunas están en acadio, otras en sumerio. La historia se fue recopilando por escrito a lo largo de distintos siglos, por eso es difícil definir un año en concreto. Y el otro inconveniente que tenemos, además del estado de las tablillas, que algunas son prácticamente ilegibles, es el hecho de que el texto en algunas se ve que ha tenido una reescritura o algunas ciertas libres interpretaciones, mientras que en otras el texto sumerio es una copia casi textual del texto acadio, entonces es más fiel al original, digamos, y se desvía de la evolución que había sufrido la narración con el correr de los tiempos, ¿no? Lo vamos a ver sobre todo cuando empiece la tablilla 12, pero bueno, no me quiero adelantar, vamos viendo los temas de a uno. Vale. Bueno, interesante marcar que incluso dentro de esas 12 tablillas hay partes que directamente no están y que algunos buenos traductores se han encargado de decir, bueno, esta parte no existe. Y muchas cosas que suceden después son las que se utilizan por ahí para terminar de entender y concluir esas tablillas que por el paso del tiempo se han perdido, esas porciones de texto. Sí, y lo otro que ha ido pasando es que ha ido mejorando el conocimiento que los historiadores tienen y los traductores tienen tanto del acadio como del sumerio. Las primeras traducciones que hay del texto son bastante pobres en comparación con algunas que uno hoy se siguen haciendo y se siguen buscando técnicas para tratar de reconstruir la narración. Y además, como todo poema, como toda obra literaria, recurre en muchos casos a la metáfora. Entonces, para poder interpretar correctamente esas metáforas y comprender realmente lo que el autor quiso significar, nos queda todavía un trecho de análisis, de recorrer y de averiguar cómo era que funcionaban estas culturas, ¿no? Sobre las cuales los registros que tenemos son de los más antiguos que existen, así que como estas tablillas, los demás también, en muchos casos hay registros que son irrecuperables y tenemos esos huecos, ¿no? que dificultan el análisis. Bueno, nosotros, una de nuestras cartas de presentación ya en nuestro blog escrito, pero también en el canal de YouTube, es una frase que suele decir un historiador español, que es que el trabajo del historiador es armar un rompecabezas de 1000 piezas, solo teniendo 100. En algún punto, esto se ve manifiesto con no solamente la epopeya de Gilgamesh, sino con muchas cuestiones que hacen a la civilización sumeria, ¿no? Falta de conocimiento de un montón de aspectos es la que lamentablemente nos lleva a tener esas interpretaciones de los Anunnaki que tan poco que ver tienen con la tradición sumeria y que están más cerca de alienígenas ancestrales que de una tradición mítica, o mejor dicho, de la tradición mítica quizá más antigua de la humanidad. Pero bueno. Bueno, eso tiene que ver con justamente libres interpretaciones que se hacen, ¿no? O con un error que se comete muchas veces de no entender la relación entre el término y el concepto.
que es algo que también se ve en historia del pensamiento, y quizás sea para tratar en otro video, pero sí, por más que uno pueda leer un texto en el que se hace una cierta descripción de lo que fuere, hay que entender con esos mismos términos qué es lo que se quiso significar hace 5.000 años. Es difícil que en una primera lectura y sin conocimiento del contexto se pueda... ni siquiera es difícil, es imposible. Y de ahí salen este tipo de cosas. El trabajo de los historiadores es justamente lo opuesto. Exacto. Es librarnos de nuestra libre interpretación y valernos nada más que del dato empírico para hacer un análisis histórico e historiográfico, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Yo pensaba, y lo he visto en muchos lugares, que quizá el que busca, en este sentido, busca con la presunción de saber qué es lo que va a encontrar. Entonces deja de observar eso que encuentra y deposita sobre el objeto encontrado esas presunciones. De manera que nunca ve lo que tiene por delante, sino que reafirma una especie de adivinación de qué es lo que va a encontrar. Sí, sí, una suerte de sesgo cognitivo. Claro, porque Pienso, si yo creo que en realidad, o quiero justificar, no es el tema del programa, pero ya que estamos lo hablamos, si yo quiero justificar y explicar que la raza humana fue creada por una especie reptiliana, voy a buscar en cualquier civilización que se me cruce y voy a imponerle esa lectura a cualquier texto mítico. De manera que y, yo estoy imponiendo mi presunción por sobre el hallazgo. y no solo eso, sino que como decías bien vos, cuando a mí me faltan 900 piezas de rompecabezas, si yo puedo completarlas libremente, todos los saltos lógicos que yo tendría que hacer, que demuestran que mi supuesta hipótesis es absurda, los voy ocultando con estas piezas que yo tengo que de alguna manera diseñar. Entonces, pueden poner situaciones históricas que son absurdas, diciendo, bueno, tengo este dato y tengo este otro. Y la relación lógica que hay en el medio, bueno, no hay evidencia, pero si suponemos que, bueno, pero si no hay evidencia, entonces no. Exacto. Y siempre hay que ir yo me manejo por la navaja de Ockham, ¿no? Si no hay evidencia, la respuesta tiene que ser la más obvia. Si entre una pieza y la otra puede haber una relación causal directa, no hay por qué estar tratando de buscar 10 o 15 factores ilusorios o hipotéticos o inventados para tratar de justificar cosas que a las claras no existen. Y con respecto a lo que decías, me hiciste acordar que seguramente haya habido expresiones anteriores del término, pero siempre recuerdo aquella frase de Nietzsche de que a veces pensar es como el niño que juega y esconde un juguete y después se hace el sorprendido cuando lo encuentra en el lugar en el que lo escondió, ¿no? Esa idea de los niños que juegan a los piratas, primero esconden el tesoro y después lo encuentran. Y a veces se da este hecho y es difícil y tiene que ver con lo que llamaríamos honestidad intelectual o honestidad científica, saber dar un paso atrás o un paso al costado y decir, más allá de la interpretación o de las ganas que tenga yo de que sea mi interpretación la que respaldan los hechos, yo lo que tengo que ver son los hechos y después haremos una interpretación. Estoy pensando, para volver un poco al texto, en definiciones específicas acerca de la relación entre Gilgamesh y Enkidu, sobre las cuales en realidad no hay mucha precisión. Y lo correcto sería no darlas. Sin embargo, distintos autores se aventuran a una u otra, nada más que, o traductores mejor dicho, ¿no? O analistas, se aventuran a definir una u otra por cuestiones netamente de preferencia. Y no deberían, o no sin decir que es una preferencia personal de ellos, y que en realidad la evidencia no es concluyente ni en un sentido ni en otro. Bueno, pero volviendo o quedándonos en el Gilgamesh, podemos decir que como personaje era 2/3 divinidad y 1/3 humano, que era hijo de una diosa, de un sacerdote, que en algún punto explica eso que hablamos en una emisión anterior de la justificación del poder
a través del vínculo del monarca con la divinidad, ¿no? Gilgamesh era el, el rey de Uruk, o por lo menos la figura de dirigente más importante, además de ser un guerrero y tener características de sacerdote. Podemos decir que Uruk era una ciudad, voy a hacer un salto en el tiempo y me voy a tomar alguna libertad, pero era casi como una ciudad-estado, Claro, sí, sí. como la vimos 2000 años después en Grecia, ¿no? En los pueblos helénicos. Una ciudad-estado que se autoabastecía, pero que tenía ese monarca que la lideraba. La epopeya tiene, puede ser observada en su totalidad como un viaje iniciático, el viaje del héroe, podría ser traducido en las palabras de Joseph Campbell, donde el personaje se comienza teniendo un estado de conciencia y de personalidad, y después de los hechos a los que van sucediendo, evoluciona o se convierte en algo mejor. Por lo menos ese es el mensaje que nos deja. Sí, hay una maduración del personaje de Gilgamesh y vamos a ver en qué consiste esa maduración, ¿no? Exacto, digamos. Hay una evolución desde el punto de vista de la sabiduría, de la heroicidad, incluso de su rol como dirigente, porque vamos a ver que en las primeras tablillas es resistido por el pueblo de Uruk, porque es considerado un tirano, en el sentido actual de la palabra, no en el sentido griego antiguo. De manera que es a mí me gusta llamarlo una historia de iniciación en términos de que hay una transformación del personaje que a las claras es definitiva, ¿no? Eso cuando nosotros en la vida cotidiana tenemos ese tipo de situaciones donde descubrimos ciertas cosas que nos cambian para siempre. La situación más elemental es el hecho de cuando uno se enfrenta a su propia mortalidad. Ya que uno descubre que se va a morir, ya es algo que no se puede olvidar nunca más. Y que a partir de ese punto deberá resignificar para ver cómo encara el tiempo restante. No hay una sola forma, eso está claro, pero es un hecho, una especie de iniciación en un conocimiento que nos puede hacer mejores o peores, pero que nos cambia, definitivamente. Sí, sí, es una pérdida de la inocencia que es capital y es propia de cada quien, ¿no? Exacto. Si te parece, podemos empezar por el principio, que son las primeras tablillas de la epopeya, donde aparece otro personaje central de la epopeya, que es Equil, que vos lo mencionabas. Sí. Sí, que es de alguna manera el motor de toda la historia, ¿no? La narración empieza con una suerte de invocación a la musa o de anticipación acerca de quién y de qué se va a tratar el relato, y después directamente ya nos sitúa en la ciudad de Uruk, en la que el pueblo reclama a los dioses, o realiza una suerte de plegaria colectiva a los dioses del panteón acadio, porque Gilgamesh, como dijimos, es un gobernante totalmente despótico, y una expresión que usan, parafraseando un poco, es que no deja ni doncella ni joven a sus madres y sus padres. Se entiende que de alguna manera con las doncellas fuerza una suerte de derecho real de prima nocte, y con los jóvenes, con los chicos, digamos, llegada a cierta edad de madurez, los estaría forzando a formar parte de las filas de su ejército, porque, como dijimos, ¿no? es un gobernante aguerrido, guerrero, y vamos a ver cómo avanza la narración, y que nos permite aventurar una interpretación de que en su trato histórico, o el origen histórico, el Gilgamesh histórico, haya sido un rey que tenía un
una política militarizada y expansionista. Por eso esta expresión, ¿no?, de que no deja las doncellas a sus madres ni los hijos a sus padres. El pueblo entero de Uruk suplica a la divinidad, porque de alguna manera Gilgamesh es más cercano a los dioses que a los propios humanos, y nadie se le puede enfrentar, obviamente. Entonces los dioses deciden que, como ellos crearon a Gilgamesh, crear un igual, un émulo, una criatura que sí se le puede enfrentar. Y crean a Enkidu, que en su aspecto es humano, pero habita en el territorio salvaje y con los animales, ¿no? Entonces come, bebe, duerme y habita el mundo con los animales. Hay un cazador que descubre que está esta criatura con los demás animales y le cuenta a su padre, y su padre le dice que vaya, obviamente alguien que vivía en las afueras, ¿no?, de la ciudad amurallada de Uruk. El padre le dice que vaya a ver a Gilgamesh para que lleven una hieródula, o sea, una suerte de prostituta sacerdotisa, para que seduzca a Enkidu y de alguna manera lo debilite. Se hace esto, la mujer lo seduce, pero lo que sucede a continuación es que cuando Enkidu quiere volver con las bestias con las que él habitaba el mundo, lo rechazan. Digamos que de alguna manera porque ahora huele a humano, ¿no? Pero de lo que se trata es justamente de una transformación capital, de una pérdida de la inocencia de Enkidu, pero sobre todo el relato se hincapié en distintos hechos, no solamente el encuentro con la hieródula, sino el hecho de que ella le enseña a vestirse, le enseña a beber cerveza en lugar de agua, le enseña a comer comida cocida, y lo que le está enseñando en realidad es a realizar las mismas actividades vitales que realiza cualquier animal, pero dentro de un ámbito ritualístico, es decir, simbólico. Este ritual iniciático con la sacerdotisa es un ritual humanizante. Los dioses crearon una entidad que tiene la misma potencia o vitalidad o fuerza que Gilgamesh para que le haga frente, ¿no? Como dijimos, un émulo. Pero nada puede ser realmente humano hasta que no comparta con otros seres humanos este espacio simbólico, ¿no? El ser humano como ser simbólico y como ser social. Creo que es eso lo que trata de explicar el texto. Bueno, en esta relación con la prostituta, ella le cuenta del flagelo que es Gilgamesh en Uruk, y Enkidu, lejos de estar debilitado, de alguna manera, no quiero decir de vuelta socializado, pero el texto habla de que de alguna manera se despierta su intelecto, ¿no?, a este mundo simbólico, empieza a comprender el lenguaje y demás, decide ir a enfrentarse con Gilgamesh. Se enfrentan y en el último momento, en una batalla totalmente igualada, Gilgamesh logra derrotarlo. Hay una expresión ahí de que pone la rodilla en tierra, pero en este hecho de que Gilgamesh se encuentra con alguien que realmente lo puede igualar en combate, aunque finalmente él lo supere, él encuentra a su vez un émulo. Entonces, Enkidu recupera en Gilgamesh esa relación de igual a igual que él tenía con las bestias poderosas del mundo salvaje, y Gilgamesh, al encontrarse con un igual, ya no está solo en un eslabón de superioridad con respecto al resto de los habitantes de Uruk, sino que ahora tiene un igual. Y a partir de ahí se hacen amigos. Acá es cuando hablamos de en qué consiste verdaderamente la relación entre Enkidu y Gilgamesh. Habrá quienes dicen que son amigos, habrá quienes dicen que la relación es sentimental, otros dicen que sería una especie de escudero o de sirviente. Pero bueno, en el texto... No lo especifica en gran detalle el texto. No. Aunque hace alusión, una de las tablillas, a la forma en que lo abraza. Bueno, ahí vamos al tema de cómo eran en todo caso las demostraciones de afecto hace 5.000 años atrás.
Y de todas maneras, utilizar el término abrazar, hay que ver si es una correcta traducción del término acadio, o si a su vez del término sumerio que ya traduce del acadio. Pero sí, por lo general se repite sobre todo este concepto del amigo, ¿no? Del igual. Más allá de la relación entre ellos, lo que importa para la narrativa es que cada uno encuentre en el otro a un igual. Y vamos a ver avanzado el texto, porque esto después tiene implicancia para Gilgamesh, que es el protagonista, ¿no? Bueno, y... No, está bien. Con esto, digamos, concluye lo que es la primera etapa y lo que determina, de alguna manera, el inicio del viaje de Gilgamesh. Bueno, eso, porque me quedé con esto, cuando empieza la narrativa, como decíamos, al contrario de otras historias que terminan con que el héroe finalmente gobierna, derroca al tirano y trae la paz, Gilgamesh empieza siendo el tirano. Este viaje de maduración de Gilgamesh, en ese sentido no es un viaje, llamémoslo, iniciático, porque Gilgamesh ya es un héroe consumado, ya es un semidios, ya es un héroe de guerra, ya es un gobernante. Entonces el camino que él recorre hacia la madurez es otro que en algún sentido yo personalmente considero superior al de otros héroes que, terminada la narración, llegan al punto en el que está Gilgamesh al principio, ¿no? Porque a él no le hace falta nada al principio del relato. No tiene quien se lo ponga y sus necesidades más inmediatas él las puede obtener por la propia fuerza, sin tener que hacerse ningún tipo de planteo hacia el futuro. Así empieza, ¿no? Como una suerte de... Bueno, sí, es un gobernante, pero es un tirano consumado. Este encuentro con Enkidu pone en movimiento una serie una cadena de causas-efectos que vamos a ver cómo termina. Tal cual, yo creo que también, esta es una interpretación más que una cuestión, ¿no? Pero creo que a partir de esa igualación con Enkidu y toda esa situación, Gilgamesh ya empieza a reconocer que hay algo que no está haciendo bien y que quedándose en Uruk no iba a poder solucionar. Entonces hay Claro. una especie de descubrimiento de una problemática que habla de, no quiero decir incapacidad, pero sí de alguna limitación que tiene ese héroe ante el hecho de, bueno, que no lo puedo resolver, ¿cómo lo resuelvo? Claro. Es ahí donde inicia el viaje, que es literalmente un viaje y que vamos a ver que en esta, vamos a llamar segunda parte, viaja al país de los cedros, y que, como decíamos, literalmente se da se da del viaje, digamos, un hecho narrativo, además de lo simbólico que ya viene comenzando. Claro, después de iniciar esta amistad con Enkidu, él decide viajar con él a este bosque de los cedros en busca de sencillamente el recurso material de la madera para reforzar y ampliar los muros de Uruk. Una especie como de intención arquitectónica, digamos, de demostrar no solamente que es un rey guerrero, sino una suerte de rey hacedor, digamos, que es Claro, capaz de engrandecer la ciudad. yo creo que eso simboliza algo, porque cuidarla, reforzar las murallas de la ciudad implica cuidarla hacia adentro. Subyace la idea de que le preocupa el bienestar de los que están ahí adentro y la protección de esos que están ahí adentro. Entonces hay digamos, al margen de la cuestión más literal que tiene que ver con esa búsqueda de madera, lo que eso implica para el pueblo que venía descuidando ya desde la primera tablilla, donde se decía cada adolescente al que le crece un pelo de bigote, le da una espada para defender su reino.
Sí, que aparte, por como lo relata el texto, de alguna manera lo fuerza a formar parte de su ejército. Es decir, la voluntad de los demás siempre subyugada a la de Gilgamesh. En cambio acá, él decide hacer un esfuerzo, más allá de si lo hace por las honras, de después poder decir, engrandeció todavía más a Uruk. Es cierto que lo hace en beneficio de los demás. No sé si decir que él considera que se pone en riesgo, porque sigue considerándose imbatible y el único al que realmente le pudo hacer frente es ahora quien le cubre la espalda, digamos. O sea que no va por ese lado, digamos, la cosa. No es que él anticipe un sacrificio de su parte. Pero sí es cierto que de alguna manera está poniendo por delante las necesidades de otros antes que las propias, sin dejar de lado, como digo, esto de que igual a su vez también lo hace por la fama, digamos. Pero ya vemos que va abandonando esta inmediatez de las necesidades propias y de la propia voluntad por sobre las de los demás, y inicia este viaje. Dentro de una interpretación de cuál podría haber sido el origen histórico, es muy posible que haya habido campañas bélicas, no me acuerdo si hemos dicho era el Líbano. Sí. Bueno, a regiones donde había recursos materiales y naturales, tan sencillo como la madera, que no había en Acadia. Así que es posible que haya habido exploraciones o avanzadas militares y que el Gilgamesh histórico, que entendemos por el propio relato que era un rey expansionista, las haya liderado. Pero en este relato los únicos dos que viajan son él y Enkidu. El relato detalla mucho las distancias recorridas, la cantidad de equipamiento que llevaban, en una especie como no solo las distancias, sino el tiempo que tardaron en recorrerlas, como tratando de mostrar las capacidades totalmente suprahumanas de ambos personajes. Recorren distancias imposibles en tiempos absurdamente cortos, cargan con una cantidad de peso que es imposible, bueno, y se van acercando a este bosque que en la narración está obviamente protegido por un ser mitológico de origen divino, ¿no? Pero bueno, y ahí también empieza lo que después muchos relatos épicos van a retomar, que es esa lucha del héroe con estas monstruosidades, que si bien el héroe está constituido como un semidios o con atributos suprahumanos, se le pone un enemigo, yo ahora pienso en el dragón, ¿no? De los relatos medievales, Claro. o incluso no sé, David contra Goliat, ¿no? Donde hay una diferencia entre una criatura casi que monstruosa y un humano más pequeño, lo que podría simbolizar, ¿no?, la fuerza contra la inteligencia y tener todo un trasfondo más complejo de análisis. Pero bueno, contra esta criatura es la primera que va a pelear, porque después iba a vencer. Después se va a enfrentar contra el toro celestial, ¿no? Sí. Esa es la tercera parte del relato, que es la que viene ahora. Sí, en este caso, cuando finalmente llegan al bosque, esta criatura en la narración, más allá de algunos simbolismos numéricos en el propio relato y en estas cantidades de las que hablábamos recién, se menciona que tiene, creo que son 7 brillos, digamos, son como una suerte como de armaduras divinas, que son una manifestación de su divinidad. Y Gilgamesh le clama a los dioses por ayuda, y los dioses van eliminando estas capas, y de alguna manera, al despojar a esta criatura de estos brillos, también la despojan de su calidad divina o de esta cualidad que su origen divino le daba de invencible. Entonces, así Gilgamesh y Enkidu logran derrotarla, y, como pasa con cualquier otro mito que de alguna manera justifica este tipo de accionar, y como decíamos en el caso del dragón, hay un botín y hay un recurso que no es que se quiere, sino que se necesita, ¿no? Acá en particular ya entendemos cuál era la motivación de Gilgamesh,
pero entendamos este relato como antecedente de muchos otros en los que se plantea esta idea de este recurso natural que nosotros necesitamos para nuestra propia subsistencia y que estas criaturas malvadas o indestructibles, o lo que fuere, sin necesariamente darles un tono de demoníaco, basta con que se interpongan entre ese recurso que nosotros necesitamos como pueblo, como nación, como cultura, para que las consideremos antitéticas, ¿no? Entonces, bueno, lo derrotan y culminan ese viaje y vuelven victoriosos a Uruk, no solamente con el material que obtuvieron, sino habiendo cumplido esta hazaña, ¿no? de vencer a esta criatura. Como parte, no directamente como parte del botín, pero sí me parece a mí que es una de las consecuencias, es que el hecho heroico y la conquista de Gilgamesh llama la atención de una divinidad. Sí. Podemos llamarla Ishtar, o podemos llamarla Inanna, de la misma diosa, podemos decirle de la diosa del amor, que al ver esto, este logro, esta conquista, se comunica con Gilgamesh y le ofrece matrimonio. Sería una palabra más o menos adecuada. Casi que se lo reclama, ¿no? Casi que... claro. Bueno, y acá empezamos con algunas discrepancias de las que habíamos hablado. Un buen momento para hablar de otra narración que no se encuentra en la épica de Gilgamesh, en la que Ishtar está cultivando un árbol que sería una especie de primer árbol del mundo, y es el primer árbol mitológico del que tengamos registro, y lo está cuidando y se infesta el árbol con unas entidades malvadas. Ella reclama ayuda a las otras divinidades del panteón y no le responden. Entonces llama a quien ella denomina su hermano sagrado, Gilgamesh, que viene y espanta a estas criaturas. Y ella, a cambio, con la madera del árbol, fabrica los instrumentos que vienen a simbolizar el poder real y divino de Gilgamesh. Esta historia está totalmente por fuera de esta narración y casi que no tendría lugar, porque en esa historia también participa Enkidu, o sea que tendría que haber pasado antes que esto. No es posible hacer encajar en una narrativa coherente ambas leyendas. En esta narrativa lo que pasa es esto: aparece Ishtar, la diosa del amor, y demanda una correspondencia amorosa de parte de Gilgamesh, que él, en este caso, rechaza. Hace un listado de todos aquellos de los que la diosa se ha enamorado, y para todos ha habido un destino fatal. En realidad, de lo que se trata es de que Gilgamesh entiende lo que a largo plazo le depara a aquellos que se dejan llevar por sus pasiones. Porque el hecho de que la diosa del amor se enamore de vos, en realidad está tratando de decir, o es una metáfora para decir, que el amor o que la pasión se ha apoderado de él. Y acá vemos una instancia nueva en la que Gilgamesh sigue evolucionando y abandonando esta incluso lujuria que tenía al principio del relato, se pone en perspectiva y analiza los hechos a futuro y dice: no, más allá de mi conveniencia personal actual, a futuro esto va a tener otras consecuencias. Entonces, ahí comete quizás su pecado de hibris y rechaza los avances, digamos, de la diosa del amor, que por supuesto vuelve al panteón, como hubiera hecho en el otro relato, y le suplica a los dioses que le permitan hacer uso de este toro celestial para atacar Uruk y destruirla y acabar con Gilgamesh, que de alguna manera la ha ofendido, o... Sí, no me sale ahora la palabra. Sí, no, Sí, despreciado, porque... sí, despreciado, claro, la humilló. ¿no? Es una humillación para ella, ¿no?
Algunos Y, autores, y podemos, perdón, contrastar esto con la historia de la hieródula y Enkidu, ¿no? Enkidu como salvaje la acepta con la inmediatez de una necesidad animal. Gilgamesh, del otro lado, porque son sacerdotisas de esta misma diosa, Gilgamesh, del otro lado, rechaza a la propia diosa, no por temor, sino por comprender las consecuencias de dejarse llevar por sus pasiones. claro, algunos analistas plantean que lo que ve Gilgamesh en ese destino, porque hay muchos relatos posteriores de Ishtar y su Sí, sí. séquito, ¿no? Entonces, leía un analista que planteaba que los maridos o las parejas de Ishtar se convertían en bestias y que esas bestias eran inmortales. Había una simbolización, si existe la palabra, y si no la invento, porque a mí alguien me dijo, vos tenés licencia para inventar palabras, de esa cuestión de que al sucumbir demasiado a la pasión no hay vuelta atrás. Y hay en esa inmortalidad de esas bestias, se manifiesta la irreversibilidad del fanatismo, que es en lo que podría desembocar la pasión desenfrenada. Entonces algunos analistas plantean que lo que ve Gilgamesh en esta situación es ese desenlace, y que hasta es la primera vez en la que se le manifiesta la situación de estar cerca de la inmortalidad. Claro, pero el tema es a qué Precio. precio. Gilgamesh, ahora vamos a ver por qué busca la inmortalidad, pero la busca conservando su condición humana. Entonces, de alguna manera, y acá lo vamos a ver, uno puede, de alguna manera, llamémoslo, esquivar a la muerte, en tanto en cuando pierda la condición humana. Bueno, decíamos que le reclama al panteón de los dioses represalias para Gilgamesh, y es donde aparece este toro celestial a atacar Uruk. Sí, y por supuesto, Gilgamesh y Enkidu lo derrotan, y después de alguna manera la humillan de vuelta a ella, porque sacan un pedazo del cadáver del animal y se lo arrojan y la expulsan. Y ella, por supuesto, lamenta la muerte de esta criatura divina, y ordena que todas las sacerdotisas y prostitutas de Uruk lloren y hagan pompas fúnebres para la criatura. Pero lo indefectible, lo que ya pasó, es que Enkidu y Gilgamesh derrotaron y asesinaron a este enviado de los dioses. Y eso es lo que va a terminar desencadenando el hecho que va a ser un quiebre en esta narración, ¿no? Y es la muerte de Enkidu. Lo que ocurre a continuación es que Ishtar vuelve a reunirse con el panteón, y tanto Gilgamesh como Enkidu, vuelvo a comparar con esta noción de hibris griega, ¿no? Se han excedido y han atentado directamente contra los dioses. Porque recordemos que la primera criatura mitológica a la que derrotaron, la derrotaron con la bendición de parte de los dioses. Gilgamesh suplica y los dioses despojan a la criatura de estos brillos para que él pueda derrotarla. Es decir, que no hacen nada por fuera de la voluntad de los dioses. Esta segunda criatura se le da muerte en contra de la voluntad. Si ellos hubieran querido ser justos, tendrían que haber permitido que esta criatura destruyera a Uruk en venganza por el rechazo de Gilgamesh. Aquí vemos también de vuelta una especie de sacrificio en pos del bienestar ajeno, ¿no? Y no del bienestar propio. Los dioses decretan en ese momento que de los dos, aquel al que le corresponde morir es a Enkidu. Y entonces Enkidu enferma. De hecho, esta narración de la reunión de los dioses son de alguna manera los sueños febriles en el relato del propio Enkidu. Y Gilgamesh, después de todas estas proezas y estas hazañas, tiene que atestiguar de primera mano cómo su amigo
va muriendo sin que él pueda hacer nada, hasta que finalmente Enkidu muere. Y con lo que se encuentra ahora Gilgamesh, que como dijimos es de alguna manera más maduro y más racional, cuando volvamos a lo que dijimos al principio, él había visto o encontrado en Enkidu al único igual. Entonces él descubre que incluso teniendo la capacidad de enfrentar y de negar la voluntad de los dioses, como él ha hecho junto con Enkidu, es decir, más allá de tener el poderío físico y si se quiere mental para poder enfrentarse incluso a los designios divinos, él no puede esquivar a la muerte. Podría, como dijimos recién, si fuera un animal. Pero acá encontramos que lo que nos quiere empezar a mostrar el relato, y vamos a seguir por ese camino, es que ser humano y ser mortal son lo mismo. Para parafrasear un poco a Borges, ¿no? Ser inmortal es baladí. Todos los animales son inmortales, excepto el hombre, que es el único que sabe que va a morir. Y esto es lo que Gilgamesh descubre, y esta es la maduración casi final del personaje. Como héroe está consumado, como gobernante, como lo que fuere, él ya no tiene más hacia dónde escalar. Pero a nivel personal se encuentra en una narración de hace 5.000 años con la angustia existencial ante la muerte. Y ahí eso es lo que desencadena esta segunda gran etapa del relato, que es la búsqueda de la inmortalidad, ¿no? Exactamente, y ahí es donde se da este viaje de 12 días, ¿no? 12 días, ¿no? Yo sé que no te gusta que le diga infierno, pero yo le digo infierno en términos, su raíz latina de inferos, que es, ¿no?, lo que está por debajo, porque Claro, literalmente parecería que ese es el camino que recorre. claro, en la mitología o en la cosmovisión acadia hay distintos mundos subterráneos, digamos. Está esta suerte de inframundo de los muertos, como en muchas otras mitologías, es un lugar al que se desciende y está bajo tierra. Hay un lugar más profundo, que es como la parte más profunda, por donde hay ríos subterráneos, que es una especie de estrato donde se encuentra el dios de la sabiduría, una especie como de punto de contacto con la fisis, por así decirlo. Sigo valiéndome de conceptos griegos en realidad. Pero después lo que hay es esta zona de oscuridad perpetua, en la que el sol se hundiría y recorrería todo ese trecho de oscuridad y volvería a salir como por el horizonte, ¿no? Como en otras tantas como visiones, estos lugares son geográficos, realmente se identifican con regiones del globo. Entonces, Gilgamesh, que entiende que hay un sobreviviente del diluvio, y esta es la primera mención, incluso antes que en la Biblia, del diluvio, hay un sobreviviente al cual los dioses le concedieron la inmortalidad. Entonces viaja hasta el borde del mundo, recorre durante 12 días este ámbito de oscuridad plena, y llega hasta el otro lado, donde lo espera la esposa de este sobreviviente del diluvio, que vive a la vera de un mar cuyas aguas son mortales, son letales. Atravesando ese mar con ayuda de esta mujer, él se va a encontrar finalmente con este hombre que es el que posee el secreto de la inmortalidad. Y aquí tenemos, para seguir hablando de montones de cosas que de alguna manera son germen, bueno, el concepto del descenso a los infiernos, que igual después lo vamos a ver mejor cuando retomemos la narrativa con respecto a Enkidu, pero esta idea del cruce del río mortal, y de un montón de otros simbolismos, de pequeñas pruebas que le hacen hacer a Gilgamesh, que después las vamos a ver repetido en mitos griegos y en montones de otros ámbitos. No sé si quedó algo más sobre este tema, si no avanzamos. Una de las cosas que descubre, y vendría a ser un poco quizás el cierre
el punto final del viaje de Gilgamesh, es un poco la naturaleza de la inmortalidad, como algo completamente ajeno a lo humano. Claro, la esposa del sobreviviente del diluvio trata de disuadirlo a Gilgamesh y de explicarle que lo que él tiene que hacer es aceptar su propia mortalidad. Él lo rechaza y le exige que la lleve ante su marido. Ella accede, viajan en la barca, y entonces hay una especie como de... Es interesante porque hay una narrativa dentro de otra, ¿no? Este anciano le cuenta a Gilgamesh qué fue lo que pasó con el diluvio, cómo hubo una disputa entre los dioses de si hacer que ocurra o no. Se define que sí, pero claro, este hombre sobrevive, entonces los dioses definen que como de alguna manera él logró escapar a su designio, ya no puede seguir siendo un ser humano. Y de alguna manera se ha ganado su capacidad de sobrevivir. Entonces, le conceden, y el texto lo relata así, una suerte de condición de igualdad con la divinidad. Y en esa condición de igualdad con la divinidad es que él y su esposa adquieren la inmortalidad. Es decir, que pierden de nuevo, pero en otro sentido, la condición humana, ¿no? La única manera de vencer la mortalidad es o descendiendo al nivel de los animales o elevándose al nivel de los dioses. Pero Gilgamesh no puede hacer esto porque él lo que quiere es conservar su condición humana. Entonces le proponen una última prueba, más allá de los desafíos que estuvo pasando en el relato, estos 12 días de camino por la oscuridad y demás, que es el de dejar de dormir. Si él fuera capaz de dejar de dormir, debería ser capaz de, llamémoslo así, de dejar de morir. Por supuesto, más tarde o más temprano Gilgamesh sucumbe al sueño, el anciano lo despierta y le explica que de alguna manera falló la prueba. Pero la metáfora aquí es esa, ¿no? Pretender dejar de morir es pretender dejar de dormir. Son condiciones propias de la forma de vida humana. Entonces la esposa le reclama a este sobreviviente, después de todo el viaje que ha hecho Gilgamesh, no dejarlo irse con las manos vacías. Entonces él acepta y le explica a Gilgamesh que en este mundo de profundidad del que veníamos hablando, donde transitan estos ríos subterráneos y habita el dios de la sabiduría, hay una planta que le permitiría a él rejuvenecer. Entonces Gilgamesh, volvemos a esta idea de conceptos simbólicos que vamos a ver en otras cosas, o en otros relatos posteriores. Se cuelga de sus propios pies y desciende hasta el ámbito de la sabiduría, como de manera similar hará después Odín del árbol del mundo para descubrir o inventar el lenguaje. Obtiene esta planta que le permitiría no la inmortalidad, pero sí una suerte de eterna juventud, y vuelve a ascender al mundo de los humanos. Y con ayuda de la esposa del sobreviviente empiezan a regresar a Uruk. Por supuesto que en el camino encuentran un oasis en mitad del desierto. Gilgamesh se acerca a tomar agua, bañarse y demás después de todo este tremendo viaje que ha realizado, y la serpiente, con mayúscula, digamos, una especie de representación del mal, que también después vamos a ver en otros textos posteriores, la serpiente devora la planta y automáticamente rejuvenece y su piel vieja queda ahí en el lugar como prueba de que fue lo que pasó y se va. De vuelta se intercalan dentro del relato de Gilgamesh explicaciones mitológicas sobre el funcionamiento de algunas cosas. En este caso, el hecho de que las serpientes cambien de piel. Gilgamesh sale del lago y se encuentra con la piel de la serpiente y que la planta no está, y se da cuenta que todo su viaje ha sido en vano, o quizás no, en contraposición con aquel viaje en el que pudo traer la madera. De este viaje no se trae nada material, pero sí se trae un aprendizaje o una pérdida de la inocencia no muy distinta de aquella que en su momento sufrió Enkidu, porque no le queda otra opción a Gilgamesh que aceptar su propia mortalidad y el paso del tiempo. Así que quizás con las manos vacías, pero en la mente ya llena,
Gilgamesh, al final de la tablilla 11, regresa a Uruk, habiendo entendido que ser humano y ser mortal son la misma cosa, no hay escape. El propio texto dice, no puedo escapar de la muerte, porque, y vuelve a la metáfora del sueño, ¿no? Allí donde yo descanse, allí habita la muerte, y allí donde yo pise, pisa la muerte. Como decíamos, ¿no? El problema no es la muerte, sino la conciencia de la muerte. Entonces, en última instancia, el problema es la conciencia. La muerte es la condición humana. Y esto es lo que la gran verdad que descubre Gilgamesh después de todo este sacrificio, ¿no? Porque para alguien como él era imposible hacerlo de otra manera. Porque su voluntad nunca antes pudo ser enfrentada, digamos. El único que llegó a igualarlo fue Enkidu. Entonces, para alguien que puede lograr lo que quiere, entender que hay algo que está más allá de sus capacidades, obviamente que no va a ser fácil. Y le queda, que ya no está dentro de las 12 tablillas, le queda a Gilgamesh igualarlo en Enkidu y morir. Se habla de la posible muerte de Gilgamesh porque el relato no lo menciona. Pero si hacemos un raconto de las cosas que vive, lo único que le queda al final es morir. Sí, y en este sentido, ahora sí ya es un héroe consumado. Porque él puede volver a Uruk con el conocimiento, con el entendimiento de lo que implica su propia mortalidad, habiendo entendido que hay otras prioridades por encima de su propia voluntad, habiendo entendido que no puede pretender sobrepasar la voluntad de los dioses. Entonces, aventurando libres interpretaciones, personalmente prefiero creer que el rey que regresa a Uruk es un rey mucho más justo y mucho más piadoso que aquel que se fue. Y en ese sentido, en ese reconocimiento de su propia muerte, quizás haya un mejoramiento para la calidad de vida de todos los habitantes de Uruk. Tal cual. En términos simbólicos, el Gilgamesh que salió de Uruk no volvió nunca más. No. Quizás poco feliz de expresión, pero sí, murió cuando se dio cuenta que no podía escapar de la muerte. Exactamente. Y el Gilgamesh que vuelve, el que se fue buscando la inmortalidad no va a volver, y el que vuelve es uno que entendió perfectamente su mortalidad. Y con respecto a esta muerte, bueno, habíamos hablado hace un ratito de que las primeras traducciones quizás son un poco pobres, y en este relato de la muerte de Gilgamesh, donde se relatan algunas pompas fúnebres y conmemoraciones y rituales que se realizan, lo más probable es que en realidad se refieran a las pompas fúnebres propias de Enkidu, organizadas por Gilgamesh como rey de Uruk, ¿no? Ordena construir una estatua y hacer montones de rituales y no sé cuántos días de duelo, que tiene que ver no solo con la angustia de haber perdido el amigo, sino que tenemos que entender que, más allá de ese proceso de duelo, está ese quiebre que sufrió Gilgamesh al entender que ese va a ser también su destino. Pero bueno, pasado todo esto, queda una tablilla que es la 12ª, en la que de alguna manera el texto se retrotrae a aquella leyenda que comentábamos, en la que Ishtar le regala estos instrumentos, estos símbolos de poder a Gilgamesh, y a Gilgamesh se le caen, y como decíamos, son mitologías en las que el inframundo tiene un lugar geográfico, caen al inframundo. Y Enkidu se ofrece a bajar para recuperarlos. Por supuesto, bajar tiene sus condiciones, no se puede ir al mundo de los muertos y volver. Mejor dicho, se puede ir al mundo de los muertos. Todos lo vamos a hacer. De eso se trata el relato. Lo que no se puede es volver. Enkidu no logra cumplir esas condiciones y queda atrapado, pero Gilgamesh tiene un diálogo final con Enkidu en el que le pregunta qué es lo que él ve. Y Enkidu explica que en el mundo de los muertos, el estado del ser de las almas, por así decirlo, o de los humanos que ya fallecieron, es análogo al estado de los seres vivos, en el sentido de que tienen necesidades análogas a las necesidades básicas de alimento, bebida, sustento y demás, pero la manera de suplir esas necesidades es a través de lo que
los vivos siguen haciendo en favor de los muertos. Entonces, aquel que muere y nadie lo llora, no tiene nada en el mundo de los muertos. Aquel al que todos recuerdan y cuya muerte todos lamentan, puede vivir una existencia más apacible en el mundo de los muertos. Aquel a quien las personas llevan ofrendas a su tumba, de alguna manera le están proveyendo sustento en este nuevo estado del ser en el que se encuentra, ¿no? Y esta idea también la vamos a ver, no sé si lo mencionamos, el tema del concepto de la fama griego, en el hecho de que la única certeza de inmortalidad o de extensión de la propia existencia que tenemos en este mundo, la única idea certera que tenemos es la del recuerdo en los que nos sucede, en la fama. Y de alguna manera es también justificativo de las hazañas heroicas, ¿no? El héroe griego no solamente va en busca del botín o de la conquista o de lo que fuere, sino que va en busca de poder volver y contar una historia que de alguna manera haga eco en las generaciones sucesivas y lo recuerden, porque es la única certeza que se puede tener en este mundo de una existencia o de una permanencia o subsistencia después de la muerte. Las formas que tomemos, si es que de alguna manera nos perpetuamos después de la muerte, no podemos anticiparlas en esta vida. Y esta idea griega se da casi 3000 años después que esta noción acadia de que la vida después de la muerte es más o menos apacible o más o menos transitable de acuerdo a qué tanto nos recuerden nuestros seres queridos o quienes nos sobrevivan, ¿no? Entendemos que tras la muerte de Gilgamesh, todo Uruk va a lamentar la muerte de su rey, pero en un plano más a nivel de tierra, cuando nos toque a nosotros, serán nuestros seres queridos quienes se lamentarán por nosotros, y hasta ahí llegará nuestra permanencia, ¿no? Exacto. Sin ánimos de querer tener una vida apacible y formidable en el mundo de los muertos, invitamos a todos a dejarle likes y comentarios a este video, que en todo caso pueda servir para que nuestra estadía en el inframundo sea como un mínimo similar a la que tenemos de este lado. Pequeñas pretensiones. No se sabe, quizás esa sea la lógica, ¿no? Los likes. Ante la duda. Exacto. Usen la caja de comentarios para darnos su opinión, proponernos temas que quieran que abordemos, mitos que quieran que trabajemos. Los vamos a estar leyendo y los vamos a estar tomando nota para trabajar en futuros videos. Creo que es todo por hoy. Fran, te agradezco, te mando un abrazo y me despido hasta el próximo programa. Nos vemos, como siempre, un gusto y hasta la próxima. Chao.